Bendiciones con todos. Vamos con el tema 4 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el principio de la creación. Y vamos a utilizar Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero antes vamos a recordar un poquito sobre el tema 3. ¿Sí? ¿Se acuerda del tema 3 que hablamos de las diversas teorías sobre la creación del universo? ¿Sí? La de Big Bang, entre otras, que a la última parte en ese video 3 mostramos con la Biblia, con algunos versículos, porque hay una gran cantidad de versículos, mostramos que fue Dios el creador, el diseñador de todo el universo, y lo hizo maravilloso y lo hizo perfecto. De esa manera reflejando que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro como Él. Y es maravilloso saberlo, ¿cierto? De esa manera mostramos en ese video que desechamos toda teoría humana, toda teoría basada en la ciencia, porque es muy clara con respecto a este tema la palabra que Dios es el único diseñador y creador del universo. Y hoy día en sí vamos a hablar del versículo 1. Ya vamos a entrar en materia, ya vamos a entrar en la Biblia, vamos a trabajar en los versículos ahora. Entonces pongamos mucha atención. Le damos gracias a ustedes, gracias por sus vidas, gracias porque se dan un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos todos los seres humanos, porque recuerda que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es el versículo 1 de Génesis? La gran mayoría lo conocen, ¿no? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde allí, ¿no? Desde el comienzo de la palabra de Dios se comienza a declarar que Dios es el creador, el que creó los cielos y la tierra. Ahora, este es el comienzo de la historia del mundo. Y eso es maravilloso. El comienzo de la historia de los seres humanos también maravilloso. ¿Se acuerda que cuando Dios creó al hombre, al ser humano, dijo que era bueno en gran manera? Y eso es maravilloso, ¿no es cierto? Y de todo lo que hay en el planeta Tierra, de todo lo que hay, sean plantas, sean animales, sean peces, de todo, como detallaremos en los videos más adelante, cuando vaya creando cada una de estas cosas, ¿sí? Pero no de la actividad de Dios. La actividad de Dios ha permanecido, va a permanecer. Él siempre está activo en todo el universo, siempre. Porque la actividad de Dios es eterna. No va a parar, no va a parar en ningún momento, ¿eh? Él sigue diseñando, Él sigue creando. La actividad de Dios nunca se ha detenido hasta el día de hoy. Sigue activa, sigue activa. ¿Sí? Dios planeó, y ya le vamos a mostrar que Dios planeó cosas importantísimas desde antes de que el mundo se fundara. O sea, desde antes que pusiera al ser humano acá en la tierra, Dios en su sapiencia, en su sabiduría, ya planeó, ya había planeado cosas importantes. Y lo vamos a mostrar con citas bíblicas, porque a mí me gusta mostrar lo que estoy diciendo con la palabra de Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios es esa fuente que nos revela la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ponga el asunto de lo que dice. Dice, Él, Jesús, o Dios, como usted le quiera llamar, nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mire, desde la eternidad Dios ya había planeado esto, que nos iba a salvar, que nos iba a llamar para que le sirviéramos a Él, para que adoráramos a Él. Ya desde la eternidad Él había planeado esto.
ya pensó en cada uno de nosotros. Conversábamos con unos hermanos que, supongamos un ejemplo, supongamos que de los 8.000 millones de personas que hay ahorita en el planeta Tierra, a 1.000 millones están orando. Dios tiene la capacidad para estar escuchando a esos 1.000 millones de personas al mismo tiempo, demostrando que Él es Dios, ¿sí? El único Dios verdadero. Y eso es maravilloso. Pero sigamos con las citas bíblicas. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, escuché lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, escuche, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mire, Dios prometió, nuevamente reafirma, ¿sí?, la salvación, escogernos desde antes de los principios de los siglos. Ya había pensado en usted y en mí. Y eso es maravilloso, saber que el Dios Todopoderoso pensó desde antes de crear el mundo en usted y en mí. ¡Wow! Y eso alegra nuestras vidas, ¿no es cierto? Eso alegra y la vivimos disfrutando. No llevar una vida de amargura, porque una vida de amargura no termina, ¿sí? Enfermo. Pero sigamos con los textos bíblicos porque son textos maravillosos, oiga. Por ejemplo, en la oración que Jesucristo hace en San Juan capítulo 17, el versículo 5, escuche lo que dice. Y ahora, glorifícate tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Mire, ¿cómo pueden decir que Jesús es creado? Si aquí dice literalmente en la oración, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Aquí muestra la deidad de Jesucristo, ¿sí? No es creado, no es un ángel como dicen religiones por ahí, no. Mire cómo Dios ha planeado todo desde antes. Ahora, sigamos. Hebreos capítulo 1, versículo 2, escuche. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todo el universo. Por medio de Jesucristo, dice, hizo Él todo el universo, mostrando que Él es el único creador. Y Efesios, a mí me gusta este versículo, capítulo 1, versículo 4. Mire, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Escuchó? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Qué maravilloso versículo, ¿no es cierto? Pensó en nosotros desde antes que el mundo fundara. Aquí lo dice clarito, ¿sí? Nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Pero no para que hagamos lo que nos dé la gana con nuestras vidas. Él dice para que fuéramos santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado para Dios, consagrado a Dios, ¿sí? Delante de Él. Delante de Él porque Dios está en todo el universo, es omnipresente y está en todo tiempo, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso saberlo. Mire, como estos versículos podemos ver que la actividad de Dios siempre ha permanecido porque Él es eterno, ¿sí? Ahora, la simple afirmación de que Dios creó los cielos y la tierra es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna. Sí, la mente moderna con sus equipos, con su ciencia, con sus aparatos creados, que eso está muy bien, seguirá inventando, estudiando y todo, pero ¿sabe dónde terminan? Esto es creación de un Dios todopoderoso. Allí termina la historia de todas las investigaciones. Parece increíble, pero Dios mismo los lleva allá, ¿sí? A reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Pero vamos por las frases del versículo. Vamos primero por la frase, en el principio Dios. Estas 4 palabras de la Biblia
son la primera prueba para creer en la palabra de Dios, la cual es la base de nuestra fe. Es que sin fe no vamos a creer. En otras palabras, para que la persona tenga fe tiene que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios, a la fuente, ¿sí? La palabra de Dios es que hace crecer la fe, porque sin fe no vamos a entender, ¿no es cierto? Ahora, la palabra usada para Elohim, igual a Dios, es sin duda la forma del plural de el o Eloat, e implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina, o sea, la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que algunos no creen también en esto, ¿no es cierto? Que trabajaron en la creación, por eso dice hagamos, ¿sí? Hagamos. Aunque los rabínicos dicen que habla de Dios como creador, proveedor y sustentador de la vida en el planeta. Pero, mire, veamos el Salmo 119 en forma de poesía, como muestra que Dios es el creador y lo creó todo hermoso. El Salmo 19, versículo 1 al 6 en forma de poesía. Este salmo es maravilloso, ¿sí? Es para que lo haga imprimir y lo ponga en la sala de su casa y pueda ver cada día la gloria de Dios. Mire lo que dice. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Claro que sí. Ese cielo hermoso cuando está estrellado, maravilloso, ¿no? Ver con esos aparatos, esos telescopios, ver un poco más cerca la maravilla que Dios ha creado. Por eso dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y en su época no tenían telescopios, nada de esas cosas. Ahora nos podemos maravillar más todavía porque la ciencia ha inventado estos aparatos que cada vez podemos acercar más las cosas, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice esta forma de poesía? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo eso maravilloso es la obra que hizo Dios con sus manos. Y eso es espléndido. Mire el versículo 2. Dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Qué increíble, ¿no? No hay palabras para describir eso. ¡Wow! Dice uno. ¡Qué maravilla! Oiga, ¿cómo colocó? Mire, escúcheme, ¿cómo colocó el sol allí? La luna para las estaciones y el planeta vaya girando lentamente. ¿Qué nos da el sol? La noche, el día. Nos da una temperatura adecuada para vivir el frío y el calor. Y la luna, las estaciones, las menguantes, los cuartos menguantes, lunas crecientes y todo eso. Todo diseñado a perfección. ¿Para qué? Para que nosotros, la creación especial, vivamos felices y disfrutemos. Por eso aquí le resalta la creación de Dios en forma de poesía y dice, el versículo 5 dice, y hablando del sol, como esposo que sale de su alcoba, dice, ¡ay! Se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. Cuando el sol está en todo su esplendor, cómo brilla, ¿no? Cómo brilla, qué majestuoso que es. Y dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta los extremos de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. Cuando hace este año está acá muy caliente. Estoy haciendo este video en el mes de junio. Y el mes de junio ya es fresco acá. Pero está un calor muy intenso. No hay quien se esconda de su calor. ¡Wow! ¿Sí? Ahora, es un lenguaje poético en forma de poesía. ¿Sí? Hace ver las maravillas del Dios Todopoderoso creando todo hermoso. ¿Sí?
Ahora, la Biblia no habla ni revela el origen de Dios, porque Él siempre ha existido, ¿sí? Alguien me decía una vez, vea, yo me convierto si me muestra, si me dice quién creó a Dios. ¿Sabe? Es algo que no puedo hacer, le digo, porque Dios es eterno, Él no lo ha creado nadie. Si a Dios lo hubieran creado, entonces es un Dios inferior, entonces porque hay otro Dios superior. ¿Cómo lo vemos? Lo hacen en los dibujitos animados, que hay un Dios aquí y otro Dios allá. No, no. Él es el único Dios y lo vamos a mostrar en el Salmo capítulo 90, versículo 2. Póngale mucha atención. Dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Mire, el Salmo 90 dice, desde la eternidad y la eternidad, tú eres Dios. Él siempre ha existido. Nadie lo ha creado, nadie. Ahora, la humanidad simplemente no puede comprender la plenitud de Dios. No puede entender esto, ¿sí? Solo es por fe. Hay que venir a la palabra y leer la palabra para poder entender esto y creer que Dios es el único diseñador, ¿sí? La ciencia, que no estoy diciendo que es mala, hay una parte de la ciencia increíble, maravillosa, creó la electricidad, tantas cosas maravillosas que ha creado. Pero esa ciencia, para comprender que todo viene por mano de Dios, tiene que venir a la palabra y creer en el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra creó, que dice el versículo de Génesis 1:1, viene de la palabra en hebreo vara, la cual ha sido utilizada exclusivamente para la actividad creadora de Dios. Solo cuando Dios está creando se utiliza esta palabra, vara. La palabra expresa el comienzo de la existencia de una cosa. La traducción rabínica sugiere que Dios en el principio creó la sustancia de los cielos y la sustancia de la tierra. En otras palabras, creó la materia prima. Maravilloso, ¿no es cierto? Miren lo que dice, vamos a ver aquí algunas citas bíblicas importantísimas. Por ejemplo, el Salmo capítulo 33, versículos 6 y 9, miren lo que dice, ponga el asunto. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. ¡Wow! ¿Quién más puede hacer eso? Algo así. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Mire, sigue. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Sopló la palabra y nacieron todas esas estrellas por las cuales nos maravillamos. ¿Se acuerdan del Salmo en antes 90? Los cielos proclaman la gloria de Dios. Dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir y apareció por orden del Señor. ¡Wow! ¿Todavía le quedan dudas? El Señor sigue creando. Ahora, solo habló, solo sopló, pero yo les doy a notar una cosa que hablaremos más adelante, pero vamos a adelantarnos un poquito. Ya hemos hablado que el ser humano es una creación especial, ¿no es cierto? Cuando creó el ser humano dijo que era bueno en gran manera. ¿Qué hizo con nosotros? A ver. No amasó barro ni nada de esas cosas para crear los árboles, para crear los animales, nada. Para crear al hombre, cogió barro, dice, amasó, le dio figura de ser humano y una vez después le dio aliento de vida. Él trabajó con sus manos. Con sus manos nos diseñó a nosotros. Y eso es maravilloso. Sí, eso es maravilloso. Bueno, pero sigamos con las citas bíblicas, porque esto con la Biblia comprobamos estas verdades, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 11, versículo 3, escuche bien, los que no creen, lo que tienen que hacer para creer. Dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de invisibles. Por la fe dice, y ya hemos hablado y insistimos,
Solo la lectura, la meditación de la palabra es que nos da la fe, ¿sí? Para usted poder creer todo esto, tiene que venir a la palabra. Tienes que leer y meditar en ella, ¿sí? Porque por la fe entendemos que Dios formó el universo por orden de Dios. Pero sigamos con citas bíblicas, porque esto es maravilloso. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pongo el asunto. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ojo con eso. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Escuche, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Mire, ya había ataques en la época cuando el apóstol Pedro escribe esta carta. Ya habían ataques en contra de la creación, ataques que ya se comenzaban a levantar estas teorías que el mundo era de una explosión, que el mundo era creado de tal forma. No, ignoran, dice, ignoran que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Por eso insisto, usted para que pueda creer, ¿sí?, para que pueda encontrarse con el Dios verdadero, tiene que venir a la palabra. Sí, tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 4? Mire lo que dice. Porque toda casa es hecha por alguno, ¿no? ¿Cuántos edificios, cuántas construcciones ha hecho el mundo? Pero la segunda parte del versículo que dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es más, Él hizo todos los instrumentos, todas las cosas que se utilizan en la construcción de cualquier cosa. Maravilloso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Mire cómo tenemos textos bíblicos comprobando. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para nada. Todo lo creado por el Señor, ¿sí? Todo lo creado, ¿sí? Visibles e invisibles, muestran el poder y la deidad de Dios. Así es. Así es. Y Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, escuche, y no hay nada que sea difícil para ti. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Mire cómo la palabra lo declara una y otra vez. Esto es interesante, que lo declara la palabra Jeremías, Isaías, David, Pablo, que ni se conocieron, que vivieron en diferentes épocas, pero el Espíritu Santo los inspiró para que escribieran estas verdades de la palabra. Si se conocieran, pueden decir, no, él le dijo, cuéntale al otro, y el otro le fue a contar. No sucede eso aquí. Miren lo que es el Salmo capítulo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el que más me gusta, Isaías capítulo 40, versículo 28. Aquí nos da palo con esto. Mire, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová?
el cual creó los cielos y la tierra? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, el cual es Jehová, el que creó los cielos y la tierra? Y dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¡Qué maravilla! Ahora, seguimos en el versículo, dice, en el principio Jehová creó los cielos y la tierra. Vamos a la frase de los cielos, ¿sí? Los cielos puede referirse a la atmósfera de la tierra, como en Génesis capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan? O puede referirse al universo entero, es decir, toda la existencia de los materiales. O puede referirse a la creación de todas las cosas visibles, materiales e invisibles. También cosas invisibles como ángeles, cielo o el trono de Dios, entre otras cosas, ¿sí? Y lo comprobamos con la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Escuche lo que dice. Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, ojo, y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y todo fue creado por medio de él y para él. Mire, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que Dios es el creador, el diseñador y todo perfecto. Mire el aire invisible. Pero si se quita el aire de nuestro entorno, ¿qué sucede? Nos morimos, nos asfixiamos. ¿Quién puede? Repetimos vuelta a esto que dijimos en el segundo video. ¿Una explosión puede crear eso? ¿Un aire tan hermoso para respirarlo? Qué locura del ser humano decir lo contrario. Ahora, podemos dividir los cielos en tres. Primero, el cielo atmosférico, que contiene el cielo, las nubes y el aire que respiramos. Segundo, el cielo interestelar, el universo, que está fuera de la atmósfera de la Tierra, es decir, el firmamento con el sol, la luna, las estrellas y las galaxias. Tremendo, ¿no? Y tercero, el cielo divino, ¿sí? Donde se encuentra, ¿qué? El trono de Dios, donde Él y los ángeles habitan y que es invisible para nosotros, ¿sí? Es invisible, aunque todos aquellos que acepten a Cristo serán llevados a la eternidad, allí ya no será invisible, ¿sí? Mire, el apóstol Pablo tuvo una experiencia sobre el cielo divino, o el tercer cielo, como se dice. Mire, segunda de los Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice? Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, ojo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, él no sabe, dice. Solo Dios lo sabe, pero fue llevado. Y le mostró cosas maravillosas. ¿Y qué decimos del apóstol Juan? Que el Apocalipsis es revelado allá en el tercer cielo. Y el Señor le dice, escribe todo lo que le está, las maravillas que le está mostrando, cómo va a ser la eternidad allá, cómo va a ser el juicio, cómo va a ser los redimidos. Ya hicimos todos esos videos, ¿se acuerdan? Y si no los ha visto, vaya al canal allí, vea esos videos de Génesis. Perdón, de Apocalipsis. Pero mire, ya en este versículo 1, ya hablando en materia, demostramos con un sinnúmero de citas bíblicas que Dios sigue diseñando, que la actividad de Dios no se ha detenido, y con muchas citas bíblicas que Dios es el único creador, que Él sopló, que Él habló y el mundo existió. ¿Sí? Y de esa manera mostrando que no hay otro como Él. No hay otro. Tenemos que dejar la arrogancia, el orgullo y venir a la palabra y encontrarnos con ella y pedir al Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Y allí su fe va a crecer y va a entender y va a comprender. Y Dios le va a revelar que Él es el único creador y diseñador. Y eso es maravilloso.
Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios, vemos que muchas personas están escuchando esta serie de Apocalipsis, que es un video por semana, ¿no? ¿Sí? Un video de Génesis, ¿sí? Es un video por semana. Muchas personas están viendo y eso nos gusta, porque nos gusta saber que hay muchas personas interesadas, ¿sí? Ahora, usted que está escuchando, que está interesado, se ha animado a venir a Cristo, ¿sí? Ha dicho, wow, no, esto aquí con la Biblia está bien diseñado, bien comprobado. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocer su poder. Yo quiero agradecerle porque sé que Él murió para salvarme. Entonces, aquí nosotros le mostramos la oración de fe. La oración de fe es una oración modelo que hemos hecho como un ejemplo para ayudarle a cómo venir a los pies de Cristo. Siempre decimos que usted puede hacerlo con sus propias palabras, ¿sí? Pero aquí le ayudamos para que usted se convierta al Señor, para que lo haga. Lo animamos, ¿sí? Repítala con todo su corazón, buscando ser hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, como mi único Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Digo, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Hizo la oración. Ahora, para que su fe crezca, para que siga creciendo espiritualmente, tiene que venir todos los días a la palabra. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, leer y meditar, reflexionar y buscar obedecer, buscar poner en práctica. Si partes de la lectura no entiende, muy fácil. Ore, diga al Espíritu Santo, dame sabiduría, dame entendimiento. Quiero entender esta parte de tu palabra para después aplicarla a mi vida y para después predicarla. Y Él lo va a hacer, porque el Espíritu Santo, que es Dios, quiere que pongamos en práctica su palabra. Cántele alabanzas, adórele, así como los salmos le adoran, proclaman la gloria de Dios. Proclame usted la gloria de Dios, adore al Señor, ¿sí? Y una cosa importante, venga a la iglesia. Venga a la iglesia juntos a seguir aprendiendo la verdad, ¿sí? Y también usted en el canal va a encontrar más de 800 videos ya, ¿sí? De enseñanza solamente de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Y es verdad, los cielos cuentan tu gloria, tu poder. El primer versículo que acabamos de ver lo dice, que tú creaste los cielos y la tierra. Y eso no se puede negar. Eso es inerrable. Ahí no hay mentira. Eso no se puede borrar, ¿sí? Y el mundo, aunque lo quiera negar, parte de él, también lo sabe. Porque la Biblia es el libro más leído, el más vendido. Porque las personas, la gran mayoría conocen este versículo, que en el principio tú creaste los cielos y la tierra. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y te decimos que te amamos, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, y no hay nadie como tú, Señor. Oramos, Padre, que muevas a tu Espíritu Santo para que esta palabra llegue a los corazones de las personas, para que esta palabra los anime a venir a los pies de Cristo y a conocerte como Señor y Salvador, como el Dios todopoderoso que planeaste, que nos escogiste desde antes que el mundo fundara para servirte a ti, Señor. Y eso es maravilloso, Padre. Derrámate, Espíritu Santo, en la iglesia. Mueve a la iglesia a predicar estas verdades. Mueve, derrámate en la familia y convence de pecado al mundo. Convéncelo de que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y nosotros los bendecimos desde acá,
¿sí? Sigan escuchando la palabra de Dios, sigan poniendo en práctica, que eso es fundamental, y reenviando a otros para que otros conozcan estas preciosas y maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.